Bueno, pues llegamos al último taller de Romy con un poco de retraso sobre lo que había previsto en la organización. Romy está aquí con nosotros y en la planta octava, trabajando codo a codo con la universidad. Antes decía, hablaba de retos de la universidad y de las empresas para que estén aquí. Ellos están con nosotros. Ya hemos hecho algún reto, han tenido alumnos nuestros haciendo prácticas. Romy está, por ejemplo, de profesora también con nosotros. Quiero decir que es esa colaboración que pedimos con las empresas y que agradecemos un montón, porque creo que esto es de mucho aporte de valor para los alumnos que tienen la oportunidad de hacer esto. Yo siempre cuento, y aprovecho para contarlo, que esté en la planta octava hace que sucediera que después de una charla que hubo aquí o de una masterclass que hubo aquí, dos alumnos decían: cómo me ha gustado lo que han contado cuando en el reto y tal, y se atrevían a subir a la octava y han estado trabajando con ellos ya unos cuantos meses y están encantados, además de ingeniería matemática, que veo por allí ingenieros matemáticos. Entonces, creo que esa es un poco la potencia de que las empresas estén también aquí en la universidad y estén codo a codo. Entonces, bueno, Romy nos va a contar cómo utiliza para su especialidad de análisis de riesgos el tema de los datos y de la inteligencia artificial, y no te robo más tiempo, solo darte las gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Palabras que están en esta ponencia, ¿no? Datos, IA, ciberriesgo. ¿Vamos a hablar de lo mismo? Pues sí, vamos a hablar de ciberseguridad, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a trabajar con la perspectiva del análisis de datos y cómo desde la ciencia de datos podemos también aportar a hacer un mundo más seguro, más resiliente. ¿Y por qué? Porque vamos a utilizar ese conocimiento para gestionar mejor el riesgo debido a incidentes ciber. Pensemos un poco gracias de Miguel, varios de los mensajes fuerza que ha mencionado él. Él ha dicho, pensar en las consecuencias. Los daños van mucho más allá de perder los datos. Puede haber daño medioambiental, daño humano. ¿Cuántos de esos incidentes pasan? Realmente no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que si pasa, debe ser este, ¿vale? Las consecuencias podrían ser muy importantes, y tanto es que, según Gartner, en el 2024 se han gastado un total de 215 miles de millones de dólares en ciberseguridad. Entonces, una inversión bastante grande. Y solo en adquisición de productos de seguros, una póliza de seguros para recuperarse de las consecuencias, estamos hablando de 20.000 millones de dólares. ¿Vale? Pero en realidad muchas de las cosas que todavía escuchamos, y nosotros en particular trabajamos con empresas en Estados Unidos, se sigue diciendo que no hay esa información que ayude a justificar esos gastos. Es que conecta muy bien con lo que estábamos hablando. Si pasa un incidente, nos van a dar el presupuesto, pues ojalá que no pase en una gran infraestructura, porque nos podemos quedar sin agua, nos podemos quedar sin luz, ¿no? Pero necesitamos informarnos. Es como las grandes catástrofes naturales, mejor que no sucedan, pero tenemos que estar preparados para poder recuperarnos de ello. De eso va riesgo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si no sabemos qué cantidad, qué valor, qué dólar le podemos poner a esas consecuencias, pues realmente no podemos gestionar ese riesgo. Porque para gestionar un riesgo tenemos que tomar decisiones sobre y basados en las consecuencias del negocio que puede tener nuestro negocio, es acepto el riesgo que tengo. O sea, las consecuencias que puedo tener son pequeñas, es un nivel de riesgo que yo puedo asumir, por lo tanto, entiendo qué es lo que puede ocurrir y lo acepto. Se puede hablar del apetito del riesgo que tengo y lo acepto. Podemos también decir, no, el riesgo es alto, voy a dedicar presupuesto para implementar nuevos proyectos y mitigarlo, ¿no? ¿Cuánto dinero? ¿Qué proyectos? También podemos decir, bueno, no, yo puedo asumir unas pérdidas, como, no sé, a veces en casa hacemos unos seguros parciales o del coche, ¿no? No es a todo coste. Pues hay algunas consecuencias que podríamos asumir, pero hay otras que no.
por ejemplo, que tenga que reemplazar el coche de un día para otro, pues no. Entonces, en ese caso, adquirimos una póliza, hablamos con una empresa de seguros para que nos tenga el dinero ahí en caso que tengamos que, por ejemplo, una pérdida grande de todo el proceso productivo de una empresa. Y hay otra manera también de gestionar ese riesgo, como decir, pues yo guardo dinero, pongo en mi caja fuerte este dinero y eso se le llama reservar y tomo la decisión de que voy a gestionar mi riesgo de esta manera. Para decidir cuánto dinero invierto en proyectos, cuánto pago por la póliza, cuánto dinero guardo en mi caja, necesito información y esa información viene dada por datos y analítica de datos. Y es aquí donde nace DeNexus, ¿vale? Rápidamente. DeNexus es una empresa con 5 años de antigüedad, fundada por José Seará. José Seará viene del mundo de la gestión de generación de energías renovables en Estados Unidos, donde tuvo que enfrentarse exactamente a eso, a la toma de decisiones para gestionar el ciberriesgo, pero que nadie les sabía explicar. No contaba con, ni sus propios técnicos dentro de la empresa eran capaces de decirles, pues mira, debemos adquirir esta póliza porque nos puede pasar esto. Lo que le ocurría es que el banco le imponía, como a veces cuando vamos a pedir un préstamo nos dice, me tienes que comprar un seguro, pues él tenía que adquirir el seguro y pagar unas cantidades de cientos de miles de dólares porque había que estar protegido contra incidentes de ciberseguridad, que dicho sea de paso, una empresa de transporte de generación de energía, pues claro, como es eólica y es relativamente reciente, estamos hablando de tecnología de hace 15 años, pues todo era en base a informática. Entonces tenía mucha exposición a problemas de ciberseguridad. Nosotros trabajamos como empresa de Nexus a 100 centras. Hay muchas empresas que se dedican a la cuantificación del riesgo, que es de lo que hablaremos, pero de Nexus trabaja con el sector industrial e infraestructura crítica, ¿vale? Y una de las cosas, como les digo, queríamos resolver ese gap, es de que la información y lo que proporcionamos a las empresas tiene también que tener ciertas características. El ciberriesgo o el riesgo ciber, ¿qué es? Es humano, es impredecible, ocurre en cualquier parte. Entonces, queríamos también en esta parte de la misión de DeNexus hacer un análisis del riesgo que sea dinámico, que sea capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes de las amenazas, que se pueda hacer con una periodicidad mayor a una consultoría que puede demorar meses coleccionando datos y que se puede hacer solo una vez, una foto cada año. Queríamos también que sea capaz de trabajar con fotos y datos desde cada una de las instalaciones, pero también ser capaz de ser distribuido en cuanto a alcanzar y dar datos sobre toda la red de fábricas o instalaciones que pueda tener una empresa. Por otro lado, que sea una arma que las personas que tienen que defender el uso de esos presupuestos puedan defender ante sus responsables, y para ello tendría que estar basado en datos, ¿no? Y que realmente habilite la toma de decisiones. Dicho esto, pues ahora mismo estamos trabajando con empresas como el sector renovable, algunas áreas de manufacturing, data centers, los hipercentros estos de guardado de datos y transporte y distribución de energía. Esto va a tener sentido cuando os diga que es muy fácil, y ha ocurrido hoy, que cuando hablamos de ciberseguridad pensamos inmediatamente en datos, pensamos en lo que nos está pasando a nosotros, en nuestra privacidad, en el fraude, que sin mis contraseñas. Eso está, por ejemplo, si pensamos en Iberdrola y roban los datos de clientes, eso es así. Estamos en el lado IT de las empresas, ¿no? Pero hay un lado T que también iba a decir tertulia en la conversación, se dijo que se conoce poco, pero que es muy importante, que es el lado OT, ¿no? Y en el lado OT hay un lado físico, hay un lado donde justamente estas partes del dato bajan de prioridad porque lo más importante es la seguridad en un coche mismo. ¿Qué es lo más importante? La seguridad, ¿no? Cuando hablábamos de los incendios, muchas veces, ¿qué pasa? Que los ciberdelincuentes son capaces de entrar al ordenador y toman el control del ordenador y perdemos ese control, perdemos visibilidad. Esas son las reales problemas y prioridades de cuando hablamos de ciberseguridad en entornos de OT e infraestructura crítica, ¿vale? ¿Por qué os estoy contando esto? Yo soy Romy Rodríguez, trabajo en DeNexus, soy estadística, tengo más de 20 y tantos años, muchos años trabajando como estadística aplicada, digo yo.
hoy en día se dice la IA clásica o, o Machine Learning o Data Scientist. Yo soy estadística, vengo trabajando con datos. Y aquí voy a hacer un guiño a mis alumnos de Fundamentos de Ciencia de Datos de Estadística. Lo que siempre les digo, no se trata de lanzar algoritmos, no se trata de tener el ordenador más rápido y ser capaz de ganar la medalla del concurso de predicción. Hay que entender de qué estamos hablando. Y si queremos hacer que los datos y la IA funcionen para ayudarnos a responder preguntas de negocio y dar información válida para que se tomen decisiones, es que estamos hablando de millones. Hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, nos ha costado, Ovidio trabaja conmigo, hemos tenido que aprender que un incidente de ciberseguridad puede ser el mismo, pero tiene consecuencias totalmente diferentes. El mismo incidente de seguridad entra a una planta solar, a una granja solar, no pasa prácticamente nada. El mismo entra en una nuclear, podemos estar hablando de muertes humanas, ¿no? Y luego hemos aprendido también a tener que hablar un poco el lenguaje de ciber. Al final, tampoco es solo de los científicos de datos. Esto es nunca mejor dicho, un área multidisciplinar, y ahí también creo que estoy enlazando con lo que se discutió al principio, ¿no? No solo es el ingeniero técnico, hay muchas maneras de generar valor y generar una sociedad resiliente. Entonces, hemos venido a hablar de datos. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar datos y ciencia de datos para cuantificar el riesgo. ¿Y qué es cuantificar el riesgo? Cuantificar el riesgo es, como lo dice una definición de Gartner de nuevo, por citar algunas, es expresar la exposición al riesgo ciber utilizando el conocimiento del negocio, modelos matemáticos, datos históricos, etcétera, para producir ¿qué? Un valor de rangos posibles en un periodo dado. Es, como lo decimos aquí, ciberriesgo en dólares. Es lo que interesa. Es cómo traduzco lo que puedo perder, cómo traduzco el impacto que puede tener un ataque exitoso en mi empresa, en mi organización, en mis instalaciones, en dólares. ¿Y con qué probabilidad? ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta que estamos intentando, digamos, esa es la variable aleatoria, hablando en términos de ciencia, que tenemos que estimar. Esto no es reciente, es decir, hablamos de varias generaciones de cuantificación del riesgo. De hecho, pues la primera, pues hablamos de teniendo en cuenta la industria donde estás, el revenue que tienes, la región donde estás, y utilizando información bastante cualitativa. Es bastante común utilizar información cualitativa. Se hacían los mapas de calor rojo, verde y amarillo, ¿vale? Se siguen utilizando. Pero digamos que es información más cualitativa, que luego al final el rojo, verde y amarillo, pues la pregunta que nos hacemos, ¿y eso a cuántos dólares equivale? ¿Vale? Entonces luego ha venido una segunda generación donde ya se empieza a utilizar información, por ejemplo, de los ataques que hay, los escáneres externos para ver si hay puertos, información que no es invasiva dentro de la empresa. ¿Vale? O sea, todo lo que el ciberatacante puede ver por fuera, hay mucha tecnología que se puede generar datos a ese tipo, y generalmente se ha utilizado para entender el riesgo IT. Como os decía, de Nexus trabaja en OT, pero hay más empresas que trabajan en el IT, y de alguna manera más bien oportunística, no sistemática. Y está la tercera generación, que es donde nos encajamos como empresa, que habla de trabajar con la telemetría que hay dentro de las instalaciones industriales. Eso es algo también que aprendí estando en The Nexus, ¿no? Cuando pensamos en una fábrica, pues que ha sido construida hace 40 años, su protección era estar en el desierto, estar lejos, con una pared que nadie entre, y no estaba pensada en que iba a estar interconectada, ¿no? Entonces, y luego, en los últimos 10 años así, ha aparecido la posibilidad de monitorizar la actividad que ocurre dentro de las instalaciones. Entonces, la primera etapa de esta aventura de Nexus ha sido convencer a los dueños de esas instalaciones para que compartan esos datos, para que podamos generar conocimiento a partir de ellos. Luego, que sea algo que es semiautomático, que esté monitorizando constantemente, porque es un riesgo que puede variar de un momento a otro. Y además,
trabaja con técnicas de IA, Machine Learning, porque hace uso de muchos datos y utiliza y aplicamos algoritmos de alta performance, es decir, que computacionalmente son muy costosos. Pero, ¿cuál es la fórmula del riesgo? La fórmula del riesgo, de verdad, esto es muy, muy sencillito. El riesgo se descompone en dos componentes. Para poder medirlo, se pone el riesgo es igual al número de ataques que vas a tener que te van a causar impacto por las consecuencias que tiene cada uno de esos ataques exitosos. Entonces, de una manera genérica, esta es la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Necesitamos estimar la frecuencia de ataques exitosos y multiplicarlo por las posibles pérdidas que ocasionan. Entonces, para saber el número de ataques exitosos, tenemos que calcular el número de intentos que puede tener tu empresa y ver cuál es la probabilidad de éxito que tiene cada uno de ellos, ¿no? Fácil, aparentemente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos cuantificar esta fórmula? ¿Cómo podemos llegar a decir cuáles son los riesgos en términos monetarios a los cuales se enfrenta una determinada empresa? Pues para ello, lo primero que pensábamos es, y esto es una cosa que es verdad, que al que conocen a José, el dueño de Denexus, el fundador de Denexus, saben que es así. Lo primero que él hizo antes de fundar Denexus fue preguntarse, ¿se puede? Es decir, esto está muy bien, eso es una fórmula, el riesgo se divide, la frecuencia. ¿Se pueden estimar estas cantidades? ¿No? Porque es muy, muy difícil, entre otras cosas porque es, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de los ataques? Y más en un entorno de OT. Es casi no ocurren. Entonces, la primera regla de estadística y de Machine Learning es tener muchos datos para que tu algoritmo haga una predicción sobre esa variable. Y eso no existe. ¿Vale? Entonces, no hay un histórico de incidentes que podamos decir, esta es mi muestra, la voy a entrenar y voy a hacer el mejor modelo predictivo. Pero también hay otra cosa que aprendí dentro del mundo de seguros y es que, por ejemplo, hay modelos para prever el riesgo que puede haber en un terremoto en Australia y eso no han ocurrido. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se generan escenarios y se presta información de todas las circunstancias, tipología del clima, de la temperatura, etcétera, de otras regiones donde sí hay terremotos y se construye una base de datos. Otro ejemplo que me pusieron fueron sobre las piernas de Sofía Loren. Están aseguradas, o sea, se ha medido su riesgo, pero nadie ha ido a rompérselas, ¿no? Entonces, sí que se puede. Entonces, ¿y de dónde sacamos los datos? Sí que se puede, pero con mucha incertidumbre. Esa es la palabra clave, muchísima incertidumbre. Pues, fijaros, cuando hablamos de ciberseguridad, y de alguna manera lo hemos ido mencionando aquí, sabemos que hay información que se puede ver, es decir, nosotros podemos mirar las páginas web de cualquier empresa, podemos usar la propia IA para informar información. Hay técnicos que saben que pueden entrar a la Deep o a la Dark Web y se puede buscar credenciales, se puede hablar de Open Port, se puede hablar de VPN, etc. ¿Vale? Toda esa información está a disposición de los atacantes y es muchísima información, créanme, que se puede utilizar para intentar ver la superficie de exposición que tiene una empresa. De hecho, yo creo que el desafío es limpiar el ruido de la real señal, porque hay mucha información disponible, incluso de potenciales vulnerabilidades que se pueden acceder desde fuera. ¿Vale? Y eso es lo que se le conoce como datos outside, datos de fuera. Pero también hay datos desde dentro, de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y esos datos son, por ejemplo, bueno, todas nuestras IPs, ¿no? Todas nuestras comunicaciones con los supply chain, eso lo sabemos. Pero como os decía, son datos, es actividad, imaginaros, la actividad de tráfico de las comunicaciones que hay entre todas las instalaciones de una gran infraestructura crítica. O sea, lo que ha costado, es que tiene sentido, son datos muy privados. Nosotros tenemos acceso a las IPs, de Nexus también hemos tenido que emplearnos mucho en proporcionar seguridad, en utilizar la información realmente relevante, encriptar aquella que podría ser susceptible de ser utilizada para fines no buenos, pero esa es la información que no se ve, que no está disponible
para los atacantes, pero que sin embargo sí que me va a ayudar a decir exactamente cuál es el nivel de mi exposición, me va a ayudar a cuantificar esos potenciales daños que pueden ocurrir en mi empresa. ¿Vale? Y bueno, una de las cosas que caracteriza esta información es que es súper heterogénea, ¿no? Hay muchos vendors, cada vendor tiene su propia tecnología, no hay un protocolo único, etc. Pero aquí tenemos un mapa de los datos, ejemplos de datos que podríamos utilizar para construir esos escenarios de riesgo. ¿Vale? Y ¿cuál es nuestro reto? Entenderlos, darles contexto y poner un lugar donde los podamos utilizar. ¿Okay? Esto, desde luego, sin la ayuda de nuestros expertos en ciberseguridad no lo podríamos hacer y esto no es una lista exhaustiva, esto va creciendo. Aquí simplemente no voy a entrar en detalles, pero para que tengas una idea de la información que se está generando desde dentro de las infraestructuras. O sea, podemos saber las comunicaciones, los assets, el tipo de dispositivo, las vulnerabilidades, cuándo lo han parcheado, cuándo no, etc. Entonces, esa información está generada desde dentro para que tengamos una idea y lo demás es cuántas empresas y cuántas tipologías de datos podemos trabajar. Estos son algunos de los logos con los cuales trabajamos. Es decir, desde, bueno, CrowdStrike, Shodan, Sensi, Mitre, todos los diferentes principales vendors con los que nos integramos para leer información desde dentro, datos financieros, información sobre incidentes, todos los informes que publican los diferentes vendors cada año también tienen información sobre lo que está ocurriendo en el mundo en términos de ciberseguridad, pues todos y cada uno de estos logos para nosotros significa una fuente de datos. No os digo los desafíos, frecuencia, uniformidad, etcétera, etcétera, ni granularidad, pues problemas con los que lidiamos, ¿vale? Entonces, estoy yendo muy rápido, ¿no? ¿Cuál es el reto? Ya hemos dicho, se puede, aunque con mucha incertidumbre, hay muchas fuentes de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para darle contexto y poder utilizar esos datos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo primero, entender. ¿Y cómo lo entendemos? Pues al final lo que nosotros queremos hacer con matemática es modelizar un particular mundo, una particular situación, que es que un site, una industrial facility es atacada. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que hay, por un lado, todas las amenazas que pueden estar interesadas en ese tipo de facility, que quieren, algunas de ellas causarán un impacto, esa es la entrada y la salida, pero dentro de la facility ocurre un proceso. No es que entras, llamo a la puerta y salgo y ya me lleve el dinero, no. Ocurre todo un proceso dentro y ese proceso se conoce como attack path, ¿no? Y ese que va a determinar el éxito o no del atacante, va a tener ahí es donde se produce la batalla, la lucha entre el atacante y el que defiende. ¿Por qué? Porque el que defiende habrá puesto controles de seguridad y ya no sé con qué framework, con qué nivel de madurez, pero se está defendiendo, ¿no? Está poniendo control de seguridad, pero por ahí pueden haber, y viene un atacante y que va a intentar superar, va a intentar completar su pack de ataque a pesar de los controles de impuestos, pero además puede que existan vulnerabilidades que lo que nosotros en un lenguaje coloquial decimos es como el agujero en la pared, que en lugar de tener que saltar la pared, aprovecha el agujero y salta más rápido, ¿no? Eso hay que simularlo, eso hay que ponerlo en matemáticas. Y lo que tenemos aquí es, pues más o menos esto, tenemos una realidad que nosotros lo trabajamos a nivel algoritmo, simulando, ¿vale? Algo así como, no llega a ser un digital twin perfecto porque de verdad no trabajamos a nivel dispositivos porque sería demasiado computacionalmente, pero sí es verdad que generamos con un matemático un entorno donde hacemos la simulación de todo lo que podría ocurrir en esa empresa. Entonces, no voy a entrar en detalles porque es mucho, pero lo que hacemos es, trabajamos bastante de la mano con Maisre, que tiene una colección de técnicas y colección de ataques, softwares,
que luego traducimos a patterns y vamos simulando cuáles son los posibles caminos, no solo de ataques pasados, sino de potenciales ataques que pueden ocurrir pensando en lo siguiente. Si hay herramientas que me habilitan esta técnica y estas técnicas han sido utilizadas en combinación en un ataque, pues se pueden multiplicar las combinaciones de técnicas que se pueden utilizar. Más o menos esa es la racionalidad que está por detrás. Resumen, que esto nos da millones de posibles ataques, attack paths que nosotros tenemos que simular. Y el modelo en sí mismo es más o menos así, ¿vale? Empieza respondiendo a la pregunta, ¿cuántos ataques pueden haber? Esa pregunta yo creo que no tiene respuesta, definitivamente. Y yo seré la primera que digo, yo no te voy a responder, pero sí lo que se puede hacer es tener un orden de magnitud, una priorización, porque se sabe cuáles son las industrias que han sido más atacadas recientemente, en base a todos los informes, se puede saber cuáles son las regiones donde están más activos los actores, se puede saber hacer un seguimiento en los últimos incidentes donde están las campañas abiertas, y en ese sentido sí podemos hablar de términos relativos. ¿Vale? Que en determinado momento, y ahora se habla mucho que manufacturing está arriba, puede ser pharma, y eso es lo que hacemos cuando decimos cuántos ataques. Buscamos un orden de magnitud y donde intentamos que, haciendo el uso máximo de información de los vendors sobre incidentes, haya como una media de incidentes y luego decir, en base a tus propias características, tú eres más atractivo o no, y por lo tanto tú estás más expuesto a más ataques. Y por otro lado, está la parte de qué es lo que ocurre dentro de la instalación, ¿vale? Aquí tenemos la parte de fuera, las amenazas. Queremos responder a la pregunta, ¿cuántos intentos puede sufrir una empresa en un año? Y luego decimos, ¿cuál es la probabilidad de que un ataque tenga éxito y cause un evento de pérdida? Entonces, la información que entra, y ese es un poco el sentido de esta diapositiva, es diferente, porque en este lado tenemos la información más desde fuera, más outside, y del otro lado tenemos la información más desde dentro, los controles, las vulnerabilidades, y donde hacemos este juego de la teoría de juegos, de quién gana, ¿no? Defender o attacker. Y luego tenemos otro módulo que se encarga de la parte derecha de la ecuación, que es la cuantificación financiera. Es decir, por cada una de las industrias que estamos trabajando, nos preguntamos qué tipo de eventos de pérdida puede haber y cuál sería el impacto financiero. De hecho, por eso nos cuesta bastante avanzar con el número de industrias, porque le dedicamos bastante tiempo a analizar industria por industria, cuáles son sus procesos productivos, cómo se generan los ingresos y cómo podrían generarse las pérdidas. ¿Vale? Entonces, este es el modelo simplificado que utiliza de Nexus. Y como yo soy de estadística y estamos en una universidad, ya me dan ganas de hablar de algoritmos. Entonces, cuando hablamos de cuántos ataques pueden haber, hacemos uso de procesos de conteo de Poisson por tipo de incidente. Cuando hablamos de cuántos incidentes pueden propagarse por tu instalación y causar un evento de pérdida, hablamos de procesos de Markov, simulaciones de procesos de Markov. Y cuando hablamos de cuál es el impacto financiero, hablamos de aplicación de teoría de grafos para relacionar eventos primarios y secundarios. Y algo que no he dicho, una vez que uno tiene una cuantificación, que es una estimación, es un modelo probabilístico, uno le puede preguntar, ¿y qué pasaría si? O tu modelo, ahora tú ya tienes toda la información, según tú el riesgo es X. ¿Qué me recomiendas hacer? Para hacer eso utilizamos algoritmos de optimización estocástica, en particular Simulated Annealing. A mí algo que me gusta decir es, tampoco esto nació del día 1, ya teníamos esos algoritmos y lo habíamos decidido. Muchas veces, ¿vale? Y esto de nuevo en el entorno ingeniería matemática, personas que se van a formar en el área de análisis de datos, hemos llegado a utilizar estos métodos matemáticos ya en el camino de eficientar los procesos. Porque si tuviéramos que hacer las simulaciones que se pueden hacer a fuerza bruta, ya tiene que venir el cuántico para poder tener resultados en tiempo razonable. ¿Vale? No entraré en detalles, pero hay mucha ciencia por detrás. Luego todo esto se orquesta y se hace un gran experimento de Monte Carlo.
Ay, perdona. Bueno, no sé, son casi las 8:30 y estamos hablando de algoritmos de simulación estocástica. Es muy divertido. Pero ese era solo como quien dice, el tráiler. En realidad, todo lo que ocurre debajo, o sea, por cada uno de estos iconos yo podría contaros una historia. Cada uno de estos iconos representa un tipo de dato que tengo que ir a la fuente, limpiarla, normalizarla, transformarla en inputs, ¿no? Las métricas. Esta es de la vida, el ciclo de vida de una modelización. Hace un momento solo se estaba hablando de la parte modelos y he mencionado qué algoritmos utilizamos, pero en realidad cada una de estas métricas, la que significa transformar el dato en métrica, implica un proyecto en sí mismo de análisis de datos. Yo creo que sí voy a contaros, por ejemplo, 4 de ellos, pero solo los titulares, no voy a entrar en detalles, lo prometo. A ver, creo que no me va a funcionar el ratón aquí. Esto es... Vale, a ver. Bueno, no arriesgo. El primero es, nosotros necesitamos datos. Y como os decía, esos datos, nosotros, a los que entendéis de ciberseguridad, lamentablemente no tenemos acceso a los CIEMs, no tenemos acceso a los datos de reclamaciones de seguros, entonces de alguna manera nos buscamos la vida, o sea, hay que decirlo así. Sacamos, y ahí quizás está el desafío y está el reto de trabajar con información que está disponible. Y lo que hacemos es monitorizar diferentes bases de datos de incidentes y tratar de unificarlas. Para eso, además de un proceso de scrapeo de las páginas, aplicamos algoritmos de reconocimiento de entidades, ¿no? Para luego tratar de limpiar y normalizar esa información. Por ejemplo, cosas que hemos estado haciendo la semana pasada, Ovidio, aplicando el Gemini o para inteligencia artificial para poder decirle, léeme la descripción del incidente y dime cuál es la víctima. Algo tan obvio como eso, pero que tiene en sí mismo mucho desafío. Y luego, esta víctima tiene este nombre, pero no es el nombre normalizado. ¿Por qué? ¿Por qué necesito hacer eso? Porque es que para poder calcular el atractivo de la empresa necesito luego enriquecer esa base de datos con sí que sí el revenue, que sí la industria, etc. ¿Vale? Luego, esto lo voy a contar. Esta no la has visto tú, José. José Antonio, siempre me equivoco. Esto lo hicieron los becarios. Esto lo hicimos con 2 compañeros vuestros de Ingeniería Matemática que vinieron, tal cual ocurrió el día que hicimos el kick-off del ULab, luego vinieron y no sabían a dónde se metían. Dijeron, Romy, queremos trabajar contigo. Y en 3 meses hicimos algo como esto. Por poner un poquito de contexto, ¿no? La SEC es la que regula las empresas en bolsa en los Estados Unidos y de hace más de un año, bastante más de un año, hay una normativa que dice que esas empresas, cada vez que sufren un incidente de ciberseguridad y que consideren que las consecuencias van a afectar su valor en bolsa, están obligadas a reportarlo. Y eso se reporta con un formulario que se llama el 8K. ¿Vale? Pero esos formularios están, si no me equivoco, los números es que hay unos 3.000 al día. Y de esos 3.000 al día hay que estar monitorizándolos, ver cuáles son de ciberseguridad y luego ver por qué, que nos interesa la información reciente, ¿no? Y entonces lo que ellos hicieron fue generar un proceso de recolección de datos, de download, parsear la información y luego se divirtieron mucho utilizando el LLM, el BERT, para poder decir si el 8K estaba hablando o no de ciberseguridad. Estoy muy, muy contenta, la verdad. Lo pasamos muy bien, aunque fueron 3 meses muy intensos. Pero hay también otro proyecto que estamos haciendo con otra universidad que tiene que ver, que intenta definir el atractivo de una empresa a un ataque. Y en este caso, la base de datos, la materia prima, viene a ser la base de datos de incidentes, pero se intenta hacer un modelo de, primero,
primero se han utilizado algoritmos que intentan ver reglas de asociación entre transacciones o características similares entre las empresas que han sufrido un incidente para ver si hay una especie de atractivo basal, y luego también se han aplicado algunos métodos de clasificación para ver si una empresa puede ser víctima o no. En este tipo de trabajos hay que decir la verdad. El riesgo es el sesgo en el tipo de muestra que estés utilizando, ¿vale? Es prometedor, pero hay que seguir trabajando. Y entonces, por ejemplo, este tipo de trabajo se hará mejor en la medida que se comparta más información sobre incidentes y se pueda tener una mejor representación de que si son víctimas o no. Otra aplicación también de datos que hacemos esto es muy interesante, es dificilísimo, pero cuando nosotros trabajamos también bastante con las aseguradoras, ¿vale? Nosotros trabajamos con ambos lados del riesgo, no solo el dueño, sino también el underwriter. Ellos quieren ver si se puede inducir o inferir desde los datos que conseguimos de telemetría la madurez o su postura de ciberseguridad con métodos de machine learning. Entonces, bueno, estamos en ello también. O sea, con toda la información de assets, por ejemplo, de las vulnerabilidades, ver el nivel de madurez en su gestión de vulnerabilidades y así. Hay algunos controles y dependiendo del framework que sí se pueden más o menos inferir, hay muchos que no. La idea es que conforme tengamos más clientes y una base de datos más completa, podamos encontrar esos patrones que relacionen toda la telemetría con el nivel de madurez reportado por la persona que responde a los cuestionarios. Ese es el trabajo. Tratar de leer esa mente y ver si de verdad hay coherencia entre la respuesta que da el cuestionario y lo que nos dicen los datos de telemetría, ¿vale? Y el último es un trabajo que tenía pensado contaros los detalles, pero que yo creo que es muy, muy bonito, ¿vale? Paso solo por los titulares, no voy a decir cuántas vulnerabilidades hay ni cómo se gestiona, pero sí es verdad que, vamos a ver el anterior, ¿no? Nosotros sabemos que es importante hacer, por ejemplo, ¿no? Saber cuáles son las vulnerabilidades que debo atender, saber si alguna vulnerabilidad realmente significa un riesgo o no, ¿no? Y entonces ahí el mundo de los CVSS, EPSS, de los scores, puede no dar la suficiente información, porque lo que realmente se necesita es, o sería interesante de tener, es cuántos dólares le puedo asociar a cada vulnerabilidad, ¿vale? Y entonces eso se puede hacer con nuestro modelo, pero para poder hacerlo, ¿cuál es la pregunta que debemos respondernos? Es, ¿cómo un atacante realmente puede hacer uso de esa vulnerabilidad y qué tipo de impacto puede hacerlo? Y para eso necesitamos que haya una vinculación directa entre la vulnerabilidad y ese proceso o attack path. Y entonces, hay varias empresas también que lo han intentado, que es mapear la descripción del CVE con la descripción de las técnicas. Son dos procesos. Estamos hablando de un trabajo que tiene que trabajar con analítica de textos, ¿vale? Y eso lo hemos hecho y entonces, pues bueno, aquí más o menos cómo lo hacemos es, al final se ha entrenado 2 modelos de Deep Learning, se ha utilizado también, si no me equivoco, es el BERT para procesar los textos. Y lo que hacemos en la práctica ahora mismo, y eso está, de hecho ha sido anunciado en la página web y está disponible para los clientes que tenemos, es que no vemos la lista de vulnerabilidades que tienen según la telemetría, aplicamos el modelo que nos dice en qué técnicas, en qué tácticas puede hacer, hacemos la simulación con nuestro sistema de si esa vulnerabilidad no existe, cuál sería tu nuevo nivel de riesgo, y entonces le damos esa información. ¿Y eso qué proporciona? Pues, por ejemplo, un antes y un después del expected loss, antes y después de la remediación o el haber paseado esa vulnerabilidad. Aquí me podéis levantar la mano y decir, hey, pero en OT no se puede parsear, porque lo que decías, desconectaron los sistemas para poder a lo mejor actualizar el sistema operativo. Pero bueno,
la filosofía que hay detrás de esto es darle información para la toma de decisiones, ¿vale? Y bueno, es más o menos, es un poco lo que hacemos porque tenemos información detallada de cada vulnerabilidad. Y entonces ahora sí tenemos un valor de riesgo en dólares que podemos asociar a cada vulnerabilidad y eso es una información muy potente para la toma de decisiones. Finalmente, entonces, ya que tenemos todo esto, simplemente mencionar que necesitamos mucha capacidad de computación. De hecho, 50 millones de simulaciones lo lanzamos cada semana. ¿Para conseguir qué? Para conseguir casos como este. Esto es un cliente real en los Estados Unidos que se dedica a la generación de energía eólica y su perfil como empresa es que no tiene un revenue muy alto y tampoco no es muy atractiva porque, por ejemplo, no está muy presente en los medios, ¿no? Y se tiene poca actividad o se ha encontrado poca información en el dark web, con un nivel de madurez en cuanto a seguridad básico y con hemos encontrado vulnerabilidades significativas. En este caso, lo que podemos decir es que su expected loss fue de más o menos 5.6% del revenue, pero eso se incrementa, eso no significa que todos los años van a perder eso, ¿no? Ahí también podríamos entrar en cómo se interpretan las curvas de probabilidad. No, pero vemos que con 5% de probabilidad sí que podría estar en riesgo el 21% de su revenue. Bueno, y aquí también, como os decía, una vez que uno tiene un modelo de estimación, puede preguntar cuál sería el retorno de mis proyectos. Otro caso parecido, pero en este caso ya de la industria manufacturing, cambia el perfil de la empresa. Tenemos una empresa en ese sector que está constantemente reportando incidentes, es una empresa muy conocida, por lo tanto se considera que tiene un atractivo muy alto y con una actividad moderada en dark web. Es una empresa muy madura en IT, en OT un poco medio, y en este caso las pérdidas potenciales son bastante menores, ¿no? Comparado con el revenue estamos hablando de un 0.5% más o menos. Y la tercera es más o menos parecida, es una otra vertical con poca actividad en la web, un poco atractiva, pero con lo mismo, una madurez muy alta en sus entornos IT, baja en el entorno OT, y en este caso sí el revenue que podría haberse afectado con un 5% de probabilidad es del 19%. Pues, ¿qué es lo que hacemos con esta información? Ya, estamos casi acabando. Con esta información, bueno, perdona que aquí podemos seguir, tenemos más y más, podemos desglosar esas pérdidas por tipo de pérdida, por unidad de producción, por tipo de ataque. Es decir, con la riqueza que os he contado, pues imaginar cómo podemos desglosar las mediciones. Lo importante es que con esa información las personas, y de verdad que trabajamos de la mano con algunas empresas en Estados Unidos, lo que hacen es, primero, ahora sí, no es, y perdonad que diga, no es que tiene que venir el incidente, ellos tienen una herramienta que puede ayudarles a justificar la inversión en ciberseguridad, ¿no? Les puede ayudar a decidir dónde poner mis siguientes $10,000. Tienen una herramienta para la gestión de las vulnerabilidades, evidentemente la comunicación con el board es mucho mejor con el reporting, también tienen información para cumplimiento, tienen una mejor posición para dialogar con las aseguradoras y pagar un precio justo y entendible por el premium y evidentemente pueden saber qué dinero necesitan para ser resilientes y recuperarse de las potenciales pérdidas. Pero ¿qué ocurre? De verdad, y esto es verdad, se puede hacer todo eso una vez que se entiende la salida de un modelo de cuantificación de riesgo probabilístico, que al final, fijaros, esa imagen de allí es la salida del producto de Nexus, son curvas de probabilidad. La real pregunta que estamos respondiendo es ¿cuál es la probabilidad de que exista una pérdida superior a determinado valor? Es esto. ¿Vale? Existe un tanto por ciento de probabilidad de observar una pérdida anual mayor a determinado dólar. Esa es la interpretación de las curvas de riesgo que tengo, en este caso, a vuestra derecha. ¿Sabéis qué? Seguimos necesitando de la IA.
porque estamos usando la IA generativa para que haga de translator y nos ayude a decirle a los usuarios cómo hacer uso de estos tipos de productos y este tipo de curvas de probabilidad. Y en eso estamos. Seguimos aplicando la IA, no es variable y es, la verdad, muy, muy interesante, muy enriquecedor y ver de qué podemos hacer uso de los datos para ayudar a solucionar problemas como la toma de decisiones y la gestión del ciberriesgo. Eso es todo lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Ha ido muy rápido. Perdona. Ha sido muy, muy rápido, ¿no? Y no entro en los detalles. No sé si para irnos alguien quiere hacer la última pregunta de la jornada. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sí que es verdad que hay muchas cosas que quizás son difíciles de entender todavía, ¿no? Sobre todo por decir, vale, ¿de dónde sale todo esto? Hay tantos datos, tantas gráficas que digo, todavía me cuesta, ¿no? Eso es, todavía me cuesta decir, madre mía, no me vería capaz yo de ponerme, digamos, a materializar eso de alguna forma, teniendo datos, llegar a eso. Pero bueno, quedan años de carrera todavía, así que supongo que tendremos un objetivo más. Y te iba a preguntar un poco, bueno, tu empresa de Nexus, ¿no? Trabaja mucho con lo de la parte de OT, que ya comentó el otro día que, no me acuerdo cómo se llamaba el fundador, pero estuvo hablando José, también, sí. José, que al final son riesgos que ocurren muy poco, pero cuando ocurren suelen ser devastadores. Sí. Yéndonos más a la parte de los riesgos más frecuentes, pero menos, más comunes, sí, pero menos, digamos, de menos impacto, ¿suelen ser siempre los mismos o pongamos un 70-80%, siempre son los mismos, solamente hay una muy pequeña parte que suelen ser aquellos, digamos, huecos que se encuentran nuevos por donde se puede atacar? ¿O realmente, o sea, realmente se puede solucionar? Digamos que si son siempre los mismos es una solución bastante más sencilla porque es simplemente tapar riesgos que ya sabemos más o menos cómo funcionan. O suelen ser mucho más innovadores y digamos que existe un gran peligro por esa parte porque siempre suelen aparecer con gran frecuencia riesgos mucho más innovadores, vamos a decirlo. Te voy a responder desde no como de ciberseguridad, sino de mi experiencia de trabajo con los ingenieros de las empresas. Normalmente te suelen decir, yo nunca he visto un incidente de ciberseguridad en ese tipo de instalaciones, sobre todo en las renovables, que fue con el sector que empezamos. Eso suele ser una de las primeras respuestas. Y la segunda suelen venir por IT, y es allí donde se segmentan las redes y se detienen. Entonces, yo sinceramente no he trabajado mucho con esa perspectiva de cuáles son los incidentes que más ocurren en una instalación OT. No te sé decir, a no ser que la más frecuente es que puede venir cuando las instalaciones tienen wireless, Wi-Fi, ¿no? Y hay accesos vía Wi-Fi, podría ser por ahí. La mayoría pueden venir por IT. Y lo que sí te puedo decir, no puedo decir el nombre de la empresa, pero sí, hemos trabajado mucho con ellos, es la parte de la que se llama la seguridad física. Aquí, imagínate si hubiera hablado de eso, ya pobrecitos, a esta hora ya no. Pero hay otra capa. Aquí solamente he dicho, hay un pack de ataque y hemos supuesto que hay un atacante como Anonymous que está intentando con su máquina intentar estas infraestructuras y que es muy, muy difícil. Pero hay uno de los sectores que nos ha dicho, no, nosotros tenemos tan aislada la instalación que no va a entrar nadie ciber. Si ocurre, pero lo que sí puede ser es que estas personas que tienen acceso físicamente incluso vengan a cortarme un cable. Y eso sí lo estamos midiendo. ¿Sabes? Entonces, en mi experiencia es más bien por ahí. Se tiene miedo al ataque físico. Incluso más bien de medios internos a... Sí. Y también de los suppliers, de todos los proveedores. Nos hablan bastante de los proveedores que no controlan.
Y luego la propia complejidad, porque aquí es fácil contar, pues tengo una instalación con mis controles de seguridad, pero la realidad no es esa. Dentro de una instalación hay varios como proyectos y cada parte, cada zona la gestiona un diferente vendor, cada zona puede tener sus propios controles. Entonces, no, hay mucho más detalle ahí del que puedo decir. No sé si a lo mejor tú como desde Telefónica tienes una mejor respuesta que yo para esto, en la parte OT. Ahí yo la parte OT yo no conozco, sé que nos dedicamos, pero no nada. Pero sí que es verdad que yo creo que ahí hay cosas más complejas por el hecho de ser dispositivos que mucha gente a lo mejor no sabe ni que tiene un sistema operativo, que no pueden afectarles, ¿no? Y realmente eso tiene un software y tiene... Es un ordenador que está preparado para esa función. Pero no dejan de ser ordenadores y con Windows 95. Porque dicen de que, si tienes vulnerabilidades, sí, pero como me lo toques. Entonces prefieren ponerlo en un cofre, una urna, que actualizar el sistema operativo. Esa quizás sea un poco de las realidades, y cuando cuento lo de las vulnerabilidades y el dólar, eso puede estar muy bien, pero habrá gente que me dirá, eso a mí no me sirve porque no puedo patchear. Claro, luego son empresas también que a lo mejor no tienen, como a lo mejor en Telefónica tenemos sistemas de backup y podemos conmutar entre uno y otro mientras actualizas. Esta gente está 24/7 trabajando. Claro, y no puede. Entonces la inversión a lo mejor va por otros sistemas, por ejemplo en la energía eléctrica, tener subestaciones y por donde, si se cae esta, empiezo a generar o transmitir por la otra, ¿sabes? Que ciber en sí mismo. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero es felicitarte. Gracias. Felicitarte por la labor que hacéis y por el sector en el que lo hacéis. Yo lo he mencionado muy tangencialmente, ¿no?, en mi presentación, pero si me lo permitís, comparto con vosotros que yo fui ingeniero de control de procesos hace muchas lunas, hace más de 25 años, y efectivamente, sistemas que incluso que yo ayudé a instalar no hace mucho, antiguo compañero me decía que están allí funcionando tan ricamente, vamos, que les cambian el logotipo porque cambia la empresa de dueño. Es verdad, pero el sistema... Es que no es el sistema, la contraseña. Sí, bueno, sigue siendo la misma. Sí, las contraseñas eran caballo de batalla, como lo era la formación del personal que estaba acostumbrado a un ambiente fabril y que todo lo que sea tocar un teclado, por muy rugerizado que sea y por muy industrial que sea, pues le suena a chino, encima porque tienen los dedos ya los hombres así de gordos, que lo diga así, porque encima además tienen que usar guantes a lo mejor, o sea, hay una serie de dificultades en ese ámbito impresionante. Por eso digo que me quito el sombrero por la labor que estáis haciendo. Y humildemente también digo que sería un estupendo parche, dicho sea con todo el respeto, a ese framework que os enseñé yo antes, que es parte de un framework más general, donde desde hace años tenemos una casillita, porque claro, dibujar un framework es súper fácil, solo con un rotulador de colores y un papel ya lo haces, ¿no? Ahora falta meterle la chicha. Y es verdad que en su momento ideamos, oye, qué bueno sería cuantificar económicamente las pérdidas, no sé qué, lo he visto hoy. Solo te puedo decir eso. Queda evangelizar todavía mucho. Sí. Pero pues muchísimas gracias, ¿no? Y de verdad gracias por la paciencia y una buena tarde. Gracias. Bueno, encantada. Gracias.